Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Teofusión. Este es un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en diálogo constante. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la primera lectura de Ángel Román, titulada Configuración de los sujetos sociales en las décadas 1960 y 1970. En esta lectura se hace una reflexión sobre la estructura de clases sociales que marcaron esta época y que permitieron explicar las formas de relación entre estas clases o sujetos sociales, las cuales se caracterizaron, en algunos casos, por ser conflictivas y en otras ocasiones por la necesidad de hacer uniones estratégicas entre algunas de estas clases o grupos sociales. Según Román, la configuración de las clases o los sujetos sociales de esta época no debe comprenderse solamente como un proceso sociológico o puramente espontáneo, sino como una construcción histórica en la que confluyen diferentes factores, tales como condiciones materiales, acciones colectivas de resistencia de los grupos sociales organizados y los imaginarios simbólicos e ideológicos que imperaban en esa época. Esto significa que el sujeto social organizado no aparece como un actor plenamente terminado, sino que se fue configurando a partir de la interacción entre experiencia de opresión, toma de conciencia de su situación social y articulación comunitaria orientada a proponer y provocar cambios estructurales. De acuerdo al análisis histórico que hace Román, esta configuración del sujeto social organizado estuvo profundamente marcada por la desigualdad estructural, la dependencia económica y la exclusión política. En este contexto complejo y desafiante, los sectores populares, compuestos sobre todo por grupos de campesinos, obreros y comunidades eclesiales de base, fueron emergiendo como sujetos históricos, más que todo por reconocerse como protagonistas de su propia historia y de sus propios procesos de transformación. Esto significa que su conciencia crítica se constituye en su instrumento político, ya que surge de procesos concretos de organización y luchas de resistencia. En estos procesos se entrelazan dinámicamente la fe cristiana y la práctica histórica de liberación, especialmente bajo la influencia de la teología latinoamericana de la liberación, la cual afirmaba que la reflexión teológica tiene que partir necesariamente de la práctica liberadora de los pueblos y de las culturas. Asimismo, las orientaciones o guías pastorales del Consejo Episcopal Latinoamericano, particularmente en la Conferencia de Medellín, favorecieron la emergencia de los nuevos sujetos eclesiales, sobre todo al promover la participación activa de las personas laicas en el seno de la misma Iglesia y al integrar en su reflexión la opción teológica por las personas empobrecidas. De este modo, el sujeto social se convierte también no solo en un sujeto eclesial, sino sobre todo en un sujeto teológico. Es decir, ya no es solo destinatario de la acción pastoral, sino más bien se constituye en un actor directo de la transformación de la realidad social a través de la misma práctica pastoral. En consecuencia, reflexionar sobre la configuración de los sujetos sociales implica reconocer que la identidad colectiva se forja en medio de las tensiones entre dominación y resistencia. En este sentido, la praxis compartida genera conciencia y esta, a la vez, fortalece la acción organizada. En resumen, según la perspectiva de Román, el sujeto social y teológico es siempre un actor dinámico, histórico y relacional. Su configuración e impacto en la sociedad expresa la capacidad humana de reinterpretar la realidad y de actuar sobre ella,
abriendo posibilidades de cambio y liberación en contextos que están, sobre todo, marcados por la injusticia, la opresión y la exclusión social. Sobre la base de esta breve introducción temática, algunas personas que participan en el curso Al Quehacer Teológico compartirán sus reflexiones sobre la configuración de los sujetos sociales en las décadas de 1960 y 1970, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta. En el contexto de la estructura de clases de las décadas de 1960 y 1970, ¿qué importancia tuvo para la teología y la pastoral reconocer a las personas empobrecidas como sujetos sociales? Comencemos entonces escuchando la reflexión de Alonso Naranjo sobre la pregunta del tema configuración de los sujetos sociales según Ángel Román. Hola, soy Alonso Naranjo y en este video quiero compartir con ustedes brevemente mi reflexión sobre la lectura de Ángel Román del 2026. Primero, es sobre la estructura de clases y la importancia de poder reconocer a las personas empobrecidas como sujetos sociales. En las décadas del 60 y el 70, América Latina estaba marcada por fuertes tensiones entre oligarquías agrarias, nuevas élites urbanas, clases medias que estaban en expansión y grandes mayorías populares empobrecidas. Las oligarquías controlaban la tierra y la producción primaria, ligadas también a la exportación, y excluían a la mayoría de la población de las decisiones políticas. Mientras tanto, las clases medias vivían una posición bastante ambigua, diría yo. Algunas se sumaban a proyectos reformistas y otras se radicalizaban frente a los límites del modelo desarrollista y a la dependencia. En la base, las clases populares y la población marginalizada eran las más golpeadas por el capitalismo dependiente. Campesinos sin tierra, obreros, trabajadores, informales y personas que estaban desempleadas se concentraban en un cinturón de pobreza urbana. El tema de la industrialización no solamente eliminó la pobreza, sino que produjo nuevas formas de exclusión al punto de que muchos fueron considerados sobrantes, por así llamarles, del sistema. En este contexto, según Román, los sectores empobrecidos comienzan a reconocerse como sujetos sociales al organizarse, en este caso en sindicatos, movimientos campesinos, barrios y comunidades de base, etcétera, y al tomar la palabra sobre su propia realidad. Desde mi perspectiva, reconocer a las personas empobrecidas como sujetos sociales fue clave para la teología y también para la pastoral. Dejó de verlas solo como objetos de ayuda y empezó a escucharlas como sujetos históricos con conciencia y capacidad de transformación. La teología se ve obligada a aprender de sus luchas y a reconocer que allí, en sus historias, en su dolor y esperanza, también se revela, bueno, en este caso, el Dios de la vida para ellos. La pastoral en este caso se vuelve un acompañamiento de procesos y compromisos con la justicia y no solamente en la asistencia puntual. Escuchemos ahora la reflexión de Ana Lucía Morales sobre la pregunta del tema configuración de los sujetos sociales según Ángel Román. Buenos días, mi nombre es Ana Lucía Morales y el día de hoy hablaremos sobre los siguientes temas: la configuración de los sujetos sociales y la irrupción de la teología de la liberación, correspondientes a la sesión 6 de la unidad 2 del curso Quehacer Teológico a cargo del profesor Ángel Román. A partir de la revisión de los documentos proporcionados por el profesor, se plantearon dos preguntas provocadoras. La pregunta número 1 es la siguiente. En el contexto de la estructura de clases de las décadas 1960 y 1970, ¿qué importancia consideras que tuvo para la teología y la pastoral reconocer a las personas empobrecidas como sujetos sociales? Bueno, yo considero que para la teología y la pastoral
es fundamental reconocer las realidades históricas concretas de las personas que viven en nuestros pueblos latinoamericanos. Los diversos eventos coyunturales han evidenciado que los sujetos sociales que más han sido objeto de actos de opresión, desigualdad y exclusión han sido precisamente las personas empobrecidas. Por esta razón, es necesario partir del análisis crítico y de la reflexión sobre este contexto social específico, apoyándonos en las ciencias sociales para una mejor comprensión, así como también de las preguntas y las demandas de estos colectivos, con el fin de aportar respuestas pastorales y métodos teológicos que coloquen al sujeto pobre como protagonista de este proceso. Estas acciones deben tener sentido, ofrecer un acompañamiento real, ser efectivas y traducirse verdaderamente en soluciones liberadoras y transformadoras para estas personas. Solo de esta manera podrá promoverse una mayor calidad de vida en un ambiente inclusivo, justo y digno, que sea fiel reflejo del reino de Dios y su justicia. Mateos 6:33. Escuchemos ahora la reflexión de Dina Weisberger sobre la pregunta del tema configuración de los sujetos sociales según Ángel Román. La configuración de los sujetos sociales en 1970, que es también una pregunta que está en el texto. Obviamente todo este caldo de cultivo, como dije en el foro, habla de las clases, el texto de las clases populares, de las clases marginadas, de la clase media, que es una clase tan difícil de definir muchas veces porque es difícil, porque tiene muchos matices y además su posición política siempre ambigua, las élites urbanas y la burguesía agraria, digamos, la oligarquía, las clases populares que pueden ser sindicalizadas o no sindicalizadas, que tienen que ver con sectores precarizados a veces, no siempre, pero muchas veces sí. Este grupo como un resultado de la industrialización, del capitalismo y muchas veces con un discurso de no personas. Esto aún pasa acá. Mientras el mundo gira y esto es más como reflexión personal, muchas veces parece que algunos discursos cristianos hablan con términos de otra época, y acá cito a López Queiruga cuando él dice en su texto sobre el Vaticano II que mientras el mundo giraba y había debates filosóficos y debates de todo tipo, el mundo religioso todavía seguía hablando en términos medievales, básicamente hablándole a nadie. Y creo que a veces eso sucede dentro del cristianismo, que todavía utilizan palabras o discursos que ya no corresponden a esta época y que no interpelan a nadie. Teniendo tanto poder, creo yo, el cristianismo, ese poder transformador que tiene, parece que no está usado en todo su esplendor. Eso citando a López Queiruga también. En Argentina tenemos villas, en Argentina tenemos cinturones de pobreza, con muchísimos problemas realmente. Enumerarlos sería infinitos. Dentro de esos problemas, femicidios que no le importan a nadie, que no son noticia, pobreza, niños con enfermedades porque pasan riachuelos radioactivos con agua tóxica por la contaminación de fábricas, hambre, pobreza, criminalización, etcétera, etcétera. Un sinfín de pecados, no de las personas, sino pecados del sistema, que están vulnerables en esa situación, y es realmente muy, muy complicado. Y yo decía en el foro que para mí, si Dios existe, Dios tiene que estar ahí. Dios debe vivir en esas villas, Dios debe vivir en esas casillas, Dios debe sufrir con esa gente, Dios debe sentir el hambre de esa gente, sentir la tristeza cuando no pueden aplicar a un trabajo porque tienen que mentir sobre el lugar en donde viven, porque no tienen la ropa que necesitan tener para ser tomados en un trabajo, y así una infinidad de cosas. Solemos pensar a Dios en términos muy solemnes, muy perfectos, muy europeos si se quieren, muy clase media alta, y ahí quizás no se trate de eso. Quizás también Dios aparece en la cara de los pobres, de las personas racializadas, de las mujeres también. Y básicamente esa es mi reflexión que dejé en el texto. Realmente me gustó mucho la lectura, es una lectura que me despertó muchas cuestiones. Yo soy una persona agnóstica, pero disfruto mucho del debate teológico, aunque pueda parecer un poco contradictorio, realmente lo disfruto mucho. Muchísimas gracias, profesor Ángel, y nos vemos en la próxima. Escuchemos ahora la reflexión de Yael Conde sobre la pregunta del tema configuración de los sujetos sociales según Ángel Román. Buen día, profesor Ángel. Bueno, aquí le saluda Yael desde Perú. Espero que se encuentre bien. Y bueno, realizaba este video para poder dar mi opinión
el quehacer teológico en las décadas de 1960 y 1970. Con respecto a la primera pregunta, considero que es importante reconocer a las personas empobrecidas como actores sociales, ya que anteriormente mucho una visión paternalista. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se buscaba ejercer autoridad sobre las personas con respecto a su cuidado, de querer ayudarlas. Pero al momento de hacerlas parte de como actores sociales, también nosotros le damos la oportunidad que puedan dar su opinión, que puedan ser parte de la toma de decisiones y también escucharlas respecto al contexto en el que vienen y así poder trabajar juntos en salir adelante y poder ayudarlos a salir de su contexto en el que actualmente viven. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema configuración de los sujetos sociales según Ángel Román. Saludos cordiales, profesor, compañeros. En esta ocasión refiriéndome al reporte de la semana 6 sobre el tema irrupción de la teología latinoamericana de la liberación. Aquí se continuó analizando un capítulo más del texto del profesor Ángel Román, donde desde las semanas anteriores se ha venido dando un seguimiento a todo lo que fue la década del 60 y el 70 como un semillero de producción teológica. Y lo digo en esos términos porque anterior a eso, la producción teológica o la reflexión teológica latinoamericana siempre había estado más alineada a la influencia del catolicismo y el protestantismo más clásico, con ideas y apreciaciones y aplicaciones de una teología pastoral más del contexto anglosajón. Pero fue en esa década donde la teología latinoamericana comenzó a enraizarse, comenzó a contextualizarse. Y esto me lleva a referirme a la importancia del reconocimiento del sujeto social. En este caso, el sujeto social sería el sujeto pobre o el sujeto empobrecido. Hemos venido viendo de que esta década del 60 y el 70 nos traía una polarización ideológica entre la izquierda y la derecha, es decir, capitalismo y socialismo, y entonces reconocer a quiénes son aquellos a los que se les está proclamando el evangelio y cuáles son las implicaciones del evangelio para esos sujetos sociales era de suprema importancia. Reconocer que no era el mismo el evangelio que iba a ser recibido por las clases que tenían el poder, por las clases que querían acceder al poder y por las clases que eran marginadas del poder. El evangelio tiene el potencial para ser una fuerza movilizadora y en ese sentido fue una época donde reconocer que este sujeto social empobrecido necesitaba también cómo poder acceder. Nos encontramos que la aspiración de esta lucha de clases condujo a que había un control de opresión hacia estas clases populares, que es otro término para referirse al sujeto empobrecido. El otro gran descubrimiento para la teología pastoral fue darse cuenta de que el sujeto pobre no era homogéneo en su composición, sino que dentro de ese sujeto pobre habían campesinos, pero también habían empleados urbanos, también habían indígenas, también habían afrodescendientes. Entonces, este sería como el gran giro ontológico que se dio en esta década del 70 y el 60, en que la iglesia toma conciencia sobre este sujeto empobrecido y busca, por medio del mensaje de la teología de la liberación, convertirlo en un sujeto de transformación. Ya el sujeto pobre dejaría de ser simple y sencillamente aquel que recibe de una forma pasiva los proyectos asistencialistas de una iglesia o del Estado, para más bien pasar de ser un sujeto pobre, receptor pasivo, a ser un sujeto de transformación activo y un agente de movilización hacia el cambio. Y esto llama también mucho a la reflexión en nuestro hoy,
de ya el siglo XXI, ya pasamos un cuarto de siglo, y yo creo que como iglesias hemos mantenido mucho esos esquemas de los años 60 y 70. Parece como que hemos buscado reproducir esos modelos del sujeto burgués, es decir, como si fuéramos una iglesia que solamente se opone, eh, se propone, perdón, dar un recurso, algo que alivie una necesidad inmediata del necesitado, pero no le estamos dando oportunidad a este sujeto pobre de que opine, de que participe, de que pueda generar cambios desde su realidad más inmediata. Evidentemente, se han levantado organizaciones paraeclesiásticas que han venido a ser como un puente entre las iglesias y estos sectores más necesitados, pero como mentalidad de iglesia, creo que la experiencia del 60 y 70 nos sigue urgiendo y nos sigue clamando de cómo eso tiene que ser también incorporado en nuestra lucha actual. Muy bien, quiero terminar este episodio de Teofusión agradeciendo a todas las personas participantes por compartir sus reflexiones y sobre todo por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y desde las experiencias de vida. Entonces, reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el próximo episodio de Teofusión.